Buenas noches, ya el reloj marca las 7 de la noche y vamos a dar comienzo a nuestro estudio bíblico de discipulado en esta noche. Les saludo, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este que les habla su amigo y hermano en la fe, el pastor Ramón O. Martínez Orabona, quien por la gracia de Dios pastorea la Iglesia Bautista El Redentor, cuyo templo ubica en la avenida Main 55-1 en la urbanización Santa Rosa en Bayamón. Para nosotros un enorme placer y privilegio poder contar con tu presencia en este día. Y le pedimos al Todopoderoso que hable a nuestras vidas en esta noche. Saludo también a todos aquellos y aquellas que me han solicitado el estudio bíblico, se los envié. Quisiera enviar un saludo especial a mi querida hermanita Maricelis Salas, ya que ella no tan solo recibió el estudio, sino que lo fue llenando a mano y me tiró fotos de las respuestas y todo. Maricelis, Dios te bendiga. Qué bueno es saber que de alguna forma estamos siendo de influencia, de forma positiva, a hermanos y hermanas en la fe que están creciendo día a día. Y de eso se trata. Crece la iglesia, crece el liderato, crecemos todos, porque aquí el importante, ¿verdad?, es nuestro Señor Jesucristo. Todo este proceso que estamos pasando, pues nos bendice de una manera, tanto el que es el emisor del mensaje, que es este servidor, porque el preparar cada lección, el poder leerla, me permite repasar muchos conceptos e inclusive me permite ver desde una óptica distinta muchos pasajes bíblicos que inclusive he podido predicar en el pasado. Y a través del estudio concienzudo de la escritura, preparándome para dar esta conferencia en esta noche, pues veo nuevos ángulos, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Sigue hablando nuestras vidas en este tiempo. Es una expresión pertinente de Dios, es continua y es refrescante para nuestras vidas. Así que en esta noche, ya este es el noveno estudio discipular. Esta es la segunda sección que culmina esta noche con esta clase en particular. Hemos estado bajo el tema del cristiano lleno del Espíritu, que es la sección 2 de este programa discipular. Y hoy con el capítulo 5 finalizamos testificando para Cristo. Testificando para Cristo. Así que tengamos una palabra de oración y comenzamos en esta noche, Señor. Con corazones agradecidos nos acercamos a ti. Gracias. Gracias porque tú nos invitas a sentarnos contigo a aprender. Tu palabra, cual espada de dos filos, Señor, sigue de forma poderosa, rompiendo lo que haya que romper, escudriñando lo que haya que escudriñar, sirviendo también de defensa ante los ataques del enemigo. Gracias por tu bendita y poderosa palabra, porque la haces disponible a nosotros y nosotras en esta noche. Te pedimos que tu luz nos ilumine y que podamos de forma efectiva exponer aquello que la palabra desea hablarnos en esta noche. Danos la sabiduría, impacta nuestro ser con tu palabra y que en esta noche podamos no tan solo entenderla y comprenderla, sino salir con el deseo de convertir en acción esta tu poderosa palabra, por Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Bueno, bajo el tema testificando para Cristo, vamos a dar comienzo a esta conferencia de lección de esta noche. Comienzo con una expresión que nos invita el editor de este estudio bíblico, una expresión de Paul E. Little, que dice de esta manera: es el Espíritu Santo, no nosotros, quienes convertimos a una persona. Nosotros, los embajadores privilegiados de Jesucristo, podemos comunicar un mensaje verbal. Podemos demostrar a través de nuestra vida y personalidad lo que la gracia de Jesucristo puede lograr. Pero nunca dejemos que ingenuamente pensemos que hemos convertido un alma y que la hemos traído a Jesucristo. Nadie llama a Jesús Señor excepto por medio del Espíritu Santo. Amén.
Hice una búsqueda por Google de Paul E. Little y me percaté que es un caballero que nació en Filadelfia, en Pensilvania, en Estados Unidos. Había escuchado de él, pero quise indagar un poco más. Lamentablemente falleció en Canadá en un accidente automovilístico en el año 79, pero dejó en el camino muchos de sus escritos, muchas de sus conferencias. Fue profesor en Trinity College, en particular acerca del evangelismo. Otro de sus pensamientos que vi, que no está en el estudio que les envié, pero lo quise compartir en esta noche con ustedes, dice de la siguiente manera: evangelizar no es proselitizar, o sea, no es estar haciendo actos de proselitismo, sino compartir una fe que se posee. Es esa la condición primera. Así que Paul Little en estos dos pensamientos nos dejó claramente, número uno, que el poder no radica en el mensajero. ¿Ok? Tú y yo, como creyentes en Cristo, somos mensajeros. Llevamos un mensaje. El poder radica en el emisor de ese mensaje, que es Dios. Esto fue como hace poco escuché en una conferencia que algunos de los hermanos y hermanas de la congregación me acompañaron. Nosotros simplemente somos los carteros. Estamos llevando un mensaje, una carta. El poder lo tiene el emisor de esa carta, que es Dios. Y el segundo pensamiento que Él nos trae, evangelizar, no es pararnos en una esquina, no es gritar a los cuatro vientos que somos creyentes, sino es un compartir. Es un acto intencional diario que nosotros hacemos en todas nuestras acciones. Compartir la fe debe ser algo que sea tan natural en nuestra vida como levantarnos, como comer, como tomar agua. Que sea algo que nos acostumbremos a en todo momento y en todo lugar testificar quién es nuestro Señor. Eso es lo que se llama compartir la fe. El poder lo tiene el Espíritu Santo. Y más tarde vamos a ver unos cuantos pasajes que hablan acerca de eso. En Marcos, el Evangelio de Marcos, es el segundo libro que vamos a encontrar en esa segunda sección que conocemos como la Escritura. Esa segunda sección la conocemos como el Nuevo Testamento. Pues el segundo Evangelio es el Evangelio de Marcos. El capítulo 5, versos 18 y 19, se nos pide que nos fijemos en las palabras de Jesús para con un hombre que él había sanado. Y yo digo más, sanado y le había liberado de unos espíritus que le estaban atormentando. Dice así la palabra del Señor: al entrar él en la barca, en referencia a Jesús, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de predicar precisamente sobre ese evento en particular en la iglesia y fue de mucha bendición tanto para mi persona como para la congregación. Ahora hay una serie de preguntas que nos hace el editor de esta clase y nos dice, número uno, ¿a dónde lo envió Jesús? Jesús envió a este hombre sano ya, liberado, con una nueva mentalidad, con un nuevo aire en su vida. Le dice, mira, vete a tu lugar de origen. Vete a donde la gente que te conocía tal y como tú eras antes. Esto es bien importante. ¿Okay? Eso es lo que él le está diciendo. Vete a donde ellos. ¿Y qué le dijo Jesús que hiciera? Jesús le dijo que testificara las cosas que Dios había hecho con él. ¿Okay? Vamos a estar pendientes de esto porque esto es clave para el estudio que estamos haciendo esta noche. Que testificara lo que Dios ya había hecho con él. Nos hace otra pregunta el editor. ¿Por qué crees que Jesús le dio estas instrucciones en particular? Mire, las personas de esa comarca donde Jesús había hecho esa obra milagrosa, si usted lee con calma esa historia completa que la va a ver en el capítulo 5 de Marcos y en Lucas también está relatada, toda esa comarca echó a Jesús de allí. Cosa que a nuestra mentalidad, ¿verdad? Quizás suena raro porque tú dices, si Jesús hizo un milagro en alguien, ¿cómo es posible que toda la comunidad dice que todos salieron y dijeron, por favor, apártate de aquí?
Yo hago una pregunta. Si Jesús se hubiera llevado a este hombre sano, ¿quién quedaría para dar testimonio en aquel lugar? No quedaría nadie. Porque si todo el mundo estaba en contra de Jesús y este único hombre sabía lo que Dios había hecho con él, Jesús, que todo lo sabe, dijo: no, ¿quién mejor que tú para que puedas, ¿verdad? ¿Quién mejor que tú, que por tanto tiempo esta comunidad ha visto tu tristeza, tu amargura, tu dolor? ¿Quién mejor que tú, que ahora que estás totalmente restablecido por la misericordia de Dios, quién mejor que tú para testificar lo que Dios ha hecho contigo? Cuando piensas en hablar de Cristo, cuando se nos dice, te invito a que hablemos de Jesús, o yo invito a la iglesia, hay que testificar de Jesús, ¿cómo reaccionas? El editor nos da una serie de oraciones para que escojamos una. Se me dice: pastor, se me hace difícil hablar de un asunto tan personal. O yo no hablo a menos que alguien me pregunte. Se me hace fácil hablar con amigos acerca de Cristo, pero no se me hace fácil hablar con personas que yo no conozco. Esa opción también está. Está también la que es lo contrario. Se me hace fácil hablar con extraños acerca de Cristo, pero no con mis amigos cercanos. Otra opción. A menudo me encuentro hablándole a la gente acerca de Cristo y lo disfruto mucho. ¿En qué posición te encuentras tú? Ahora, ¿cómo piensas tú, o nos invitan a nosotros, a mí también, a ver cómo pensaríamos nosotros que Pedro, el apóstol Pedro, hubiera contestado esta pregunta? En Hechos 4:20 se nos cita a Pedro diciendo lo siguiente: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y es bien importante que nosotros, cuando hablemos de Pedro, identifiquemos las citas de Pedro antes de y después de. Usted me preguntará, ¿antes de qué y después de qué, pastor? Muy bien, el domingo pasado estábamos celebrando el día de Pentecostés. Y a partir de ese momento, desde esa llegada del Espíritu Santo que cayó poderosamente sobre la iglesia, y que no es un evento que nosotros estamos celebrando únicamente del pasado, no es una conmemoración de algo que sucedió, sino que celebramos lo que desde ese momento hasta el día de hoy de continuo ha seguido sobre todo creyente, que es llenura del Espíritu Santo. El apóstol Pedro post-Pentecostés es otra cosa. Definitivamente el apóstol Pedro, después del día de Pentecostés, era otra cosa. Ahora este hombre pensaba antes de hablar. Y aquello que hablaba, lo hablaba con autoridad. Así que Pedro no se visualizaba quedándose en silencio, porque sencillamente no podía hacer silencio, tal y como Hechos 4:20 nos lo relata. Él decía: es que yo no puedo dejar de decir aquello que yo he visto y he oído. Tercer punto. Algunas veces podemos sentirnos como si necesitáramos conocer todas las respuestas antes de poder ser un buen testigo efectivo de Cristo. Bueno, Primera de Juan, capítulo 1, verso 3 nos dice lo siguiente, muy parecido en un principio a lo que habló Pedro. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y se nos hace dos preguntas. ¿Qué compartirías tú con otros? ¿Y con qué propósito lo harías? Bueno, yo voy a contestar esta pregunta desde un plano personal, porque tengo, ¿verdad?, un testimonio que me gustaría, y lo he hecho anteriormente y me gusta narrarlo, y es mi testimonio de una sanidad física. Muchos en la iglesia conocen del testimonio. Si no lo conoces, pues que te habla
Ahora mismo pues tengo unos tiernos 48 años de edad, pero hace ya unos 45, 46 años a mí se me diagnosticó con ¿verdad? Con una condición de epilepsia sumamente severa. Y no voy a hacer todo el testimonio en esta noche, lo único que yo te puedo decir es lo siguiente, que por los últimos 45 años, una vez el Señor hizo una obra de sanidad total y absoluta en mi cuerpo, en su soberanía, Él me dio la salud que el cuerpo necesitaba, gloria a Dios hasta el día de hoy, y yo sé que hasta que o me llame a su presencia o Él venga por mí, de esa condición yo no voy a padecer. Es lo único que yo puedo testificar sobre esa sanidad, que lo que yo tenía ya no está, porque Él obró milagrosamente en mí. ¿Con qué propósito yo comparto esto? Para que la gente sepa de primera mano que servimos a un Dios que tiene todo poder, que servimos a un Dios que es capaz de sanar, que servimos a un Dios que es capaz de libertar, que servimos a un Dios poderoso, no del pasado, poderoso en tiempo presente y hasta que Él regrese. Él tiene todo poder. ¿Cómo resumirías las cosas más importantes que has visto y oído acerca de Cristo? Mire, yo he visto demasiadas, pero demasiadas vidas transformadas por Él. Yo he visto a muchas personas ser transformadas por la obra redentora de Cristo. O sea, gente que usted y yo podemos decir, este era X antes de Cristo y Y después de Cristo. Como dice un corito muy famoso que se cantaba antes, mucho. Gente que puede vivir ese coro que decía, y dice todavía, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más, porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí, o hubo un cambio cuando de nuevo nací. Cuando Cristo llega a la vida de un ser humano, tiene que provocar cambios. O sea, esa vida no vuelve a ser la misma. Y si esa vida no vuelve a ser la misma ante la llegada de Cristo a Él, eso es un testimonio que vale la pena contarlo. Lo que tú has visto y has oído, díselo a otro. Ahora me dice el editor que contrastemos la diferencia de las vidas de las personas en una tabla en particular. Y nos dan dos versículos. El Evangelio según San Juan 12, 42 y 43 y Romanos 1, 15 al 16. Y nos dice que cada uno de ellos veamos cómo actuaron esas personas y por qué actuaron de esa manera. Vamos a ver el Evangelio según San Juan 12, 42 y 43. Dice así. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Así que según el evangelista Juan, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Las autoridades actuaron hipócritamente. Así fue que actuaron las autoridades. ¿Por qué actuaron de esa manera? Porque no deseaban perder sus posiciones terrenales. Ahora, cuando vamos a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versos 15 y 16, nos dice lo siguiente. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que Pablo, ¿cómo actuó Pablo? Pablo actuó con valentía. Con valentía. ¿Y por qué actuó de esta manera? Porque para Pablo, las buenas noticias, el evangelio, son poderosas. El evangelio es poder. La buena noticia tiene poder para muchas cosas. Lo vamos a seguir estudiando cuidadosamente en esta noche. Sí, se nos invita ahora a que examinemos cuidadosamente una porción de la Escritura. En 2 de Corintios, que es otra de las epístolas o cartas que Pablo escribió a una comunidad de fe en la ciudad de Corinto. En 2 de Corintios, en el capítulo 5,
versos del 9 al 14. Y en esta sección Pablo enumera varias motivaciones y razones para testificar de Cristo. Ahora nos piden que anotemos algunas que descubramos en ella. Versículo 9, vamos a ir versículo a versículo y vamos a ver qué encontramos en cada uno de ellos. Segunda de Corintios 5, primeramente vamos a leer el versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Mire, cuando usted y yo vivimos por y para Cristo, nuestro testimonio trasciende inclusive nuestra parte física. Y voy a explicar esto bien. ¿Sabe usted cuántas personas siguen siendo alcanzadas hoy gracias a alguien que se convirtió en una campaña? Por dar un ejemplo de nuestro querido hermano quien mora allá en la presencia del Señor, el hermano Gille Ávila. Él, Gille, estando ya ausente en cuerpo, aún continúa siendo de bendición por la semilla que dejó esparcida. Mire, quizá me digan, bueno, que todavía están los videos del hermano Gille. Perfecto, voy a irme un poco más atrás. Hombres como Dwight Moody, hombres como Alberto Benjamín Simpson, hombres y mujeres, predicadores y predicadoras de la historia. En aquellos tiempos no había forma de grabarlo. ¿Sabe que todavía hoy ausentes en cuerpo siguen siendo de bendición? Porque de aquellas personas que se convirtieron por el mensaje predicado, que simplemente son los carteros que llevan un mensaje, el que es poderoso es el emisor, pero su actuar hasta nuestros días sigue teniendo réplicas. De esto es que se trata, de trascender, inclusive la parte física. En versículo 10, sigue diciendo Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Algún día daremos cuenta de cómo utilizamos nuestro tiempo. ¿Me escucho bien? Algún día tendremos que dar cuenta de cuán buenos mayordomos fuimos de nuestro tiempo. Y si usted quiere indagar un poco más sobre el tema de la mayordomía del tiempo, le recomiendo que vaya a nuestro canal de YouTube, a Iber Bayamón TV. Y si no ha visto el conversatorio que tuvimos hace unas semanas atrás sobre la mayordomía integral con mi querido hermano y amigo pastor Carlos Vélez, le recomiendo que vaya, después que termine el programa, lo busque, lo vea y lo comparta. Porque esa sección particular que habló de la mayordomía del tiempo fue sumamente amplia y efectivo todo lo que Carlos y este servidor, por la gracia de Dios, pudimos hablar. Así que les recomiendo sobre la mayordomía del tiempo ese recurso que ya está disponible de forma libre de costo ahí en YouTube en Iber Bayamón TV. Versículo 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo que sea a vuestras conciencias. Mire, usted y yo tenemos un deber, tenemos un trabajo que hacer. Es persuadir a los otros seres humanos hacia la rendición a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es una labor que usted y yo tenemos. Invitar a otros, testificarle a otros, llevarle una buena noticia a otros, porque este mundo, sobre todo ahora, está falto de buenas noticias. Usted y yo somos poseedores de una noticia maravillosa y hermosa que el mundo necesita escuchar. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Dios es lo que nos mueve a usted y a mí a testificar. Jesús vino con la intención de morir por toda vida que esté dispuesta a rendirse a Él. Ahora, ¿cómo podrán las vidas entender esta gran verdad si no hay nadie quien les testifique? Tenemos que testificar. Tenemos un mensaje que dar. Toda persona, no importando su pasado, escuche bien, no importando por más oscuro fuese su pasado, esa persona es imagen de Dios. Y por todos vino Dios con un plan salvífico. No debemos discriminar en cuanto a diseminar el mensaje de salvación. El mensaje lo llevamos. Queda de cada individuo el acercarse o rechazar el mismo.
Nuestra labor es llevar el mensaje. La labor de la persona es o hacer lo suyo o rechazarlo. Nuestra responsabilidad termina cuando enviamos la carta que el emisor nos ha enviado a dar. Hay un pensamiento que el editor de este estudio ha dejado y lo quiero compartir con ustedes. Dice, testificar es echarle una buena mirada al Señor Jesús y después decirle a otros y a otras lo que han visto. Echarle una mirada al Señor Jesús y entonces decirle a otros y a otras lo que hemos visto. ¿Cómo llegas a ser un testigo efectivo? ¿Cómo podemos ser testigos efectivos? Porque después de todo el Señor nos llamó a ser sus testigos. Mira, testificar no es simplemente una actividad. Testificar es una forma de vida. Los creyentes no dan testimonios. Los creyentes somos testigos. Podemos ser buenos testigos o podemos ser malos testigos. Debemos concentrarnos en mejorar nuestro testimonio para Jesucristo. Y la palabra testigo lo he compartido anteriormente con la congregación, tanto en estudios bíblicos como en Escuela Bíblica Dominical y en predicaciones. El pasado domingo el pastor Ramón Padre también hizo mención de ello en la predicación acerca de esta palabra testigo. En su original en griego la palabra testigo es martirios. Y yo creo que no hay mucho que indagar aquí para que usted entienda la correlación entre esa palabra original martirios y lo que significa el día de hoy. O sea, el testigo es una persona que es capaz de dar su testimonio aún cuando le cueste su propia vida. Así que esto de servir al Señor, esto de convertirme a Cristo, es una decisión ciertamente de vida o muerte. Somos testigos por amor. Se nos invita ahora a que consideremos las cualidades del amor que menciona ese famoso pasaje del capítulo 13 de Primera de Corintios. Específicamente los versículos 4 al 7. Se nos invita a hacer lo siguiente. Menciona 3 que sientes que te ayudarán a llegar a ser un testigo más efectivo para Cristo. Que mencionemos 3. Voy a leer 1 Corintios 13 del 4 al 7. Dice así. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 3 puntos que yo saco de aquí. Usted puede sacar también varios, los que usted guste. Mire, amar nos cuesta. Amar nos cuesta, el amor es sufrido, amar cuesta. Y decía la Madre Teresa de Calcuta un pensamiento que desde que lo leí la primera vez se quedó grabado en mi mente y corazón. Decía, hay que amar hasta que nos duela. De eso se trata. El amor es sufrido. Mire, hay que hacer lo correcto siempre. Oiga, y en ocasiones, hacer lo correcto nos duele también. Seguro que sí. Dice que el amor no hace nada indebido. Aquella persona que tiene el amor de Cristo en su corazón no hace nada indebido. Una persona que tiene el amor de Cristo en su corazón no miente en la planilla. Una persona que tiene el amor de Cristo en su corazón no se roba la luz, no se roba el agua, no le tira basura a los vecinos. ¿Me está entendiendo? Como dice mi querido amigo Néstor, ¿lo entendió? De eso se trata. Da testimonio, aun cuando cuesta. Sí, porque hoy día quizás alguien diga, no, pues si todo el mundo lo hace, en la planilla todo el mundo pone eso. ¿Sabe qué? Usted y yo, en la fe, nosotros no somos todo el mundo. Si usted quiere ser todo el mundo, entonces significa que usted está amando más las cosas del mundo que las cosas de parte de Dios.
Tenga eso en mente. Otra cosa acerca del amor, tercer punto. No se goza de injusticia. Mire, el amor busca que se haga justicia. Y esta es una, ¿verdad?, expresión que está cobrando mucha vigencia porque estamos viendo las situaciones que están pasando ahora mismo en los Estados Unidos. Esto que han hecho con este hombre, George Floyd, estuve comentándolo el pasado martes. Es algo que honestamente, mire, deja a uno sin palabras. Deja a uno sin palabras. Si nosotros deseamos un mundo donde impere la justicia de parte de Dios, usted y yo, los creyentes, somos los primeros que estamos llamados y llamadas a vivir esa justicia que queremos que sea implementada en el mundo. Y eso es una gran responsabilidad. ¿El cristiano y la cristiana puede protestar? Seguro que sí que puede protestar. Ahora, nos debemos distinguir al protestar de personas y manifestantes que lo que quieren es hacer daño. No, vamos a protestar en amor. Vamos a protestar pidiendo y exigiendo justicia. Pero vamos a protestar firmes, como nuestro Señor fue firme siempre, sin perder de perspectiva que nosotros somos embajadores, que llevamos un mensaje del Todopoderoso. Amén. Y como tal debemos vivir. El Evangelio de Juan en el capítulo 13, versos 34-35, nos invita a leerlo y se nos exhorta lo siguiente. Imagínate como uno de los apóstoles. Imagínate que tú eres y yo somos uno de los que estamos en ese grupo de los 12. Y Jesús justo ha terminado de hacer esta declaración. Miren esta declaración, qué poderosa es. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué viene inmediatamente a tu mente? Miren, si el ponerse de acuerdo con uno mismo es retante y difícil, imagínese el ponerme de acuerdo con alguien más. ¿Usted no le ha pasado eso? Que a veces usted está en un nivel, ¿verdad?, emocionalmente tan estresado que se le hace difícil inclusive tener una conversación interna con usted mismo. No la puede conciliar, no puede armonizar pensamiento con acciones. Si eso es difícil, imagínese cuán difícil es ponernos de acuerdo con otro ser humano. Ahora, ¿por qué cree usted que Dios dio ese mandamiento? Bueno, primeramente, mire, su grupo cercano de colaboradores, ese grupo de esos primeros discípulos, necesitaban reconocer esta gran verdad. Si observamos bien, el murmullo tras bastidores entre esa comunidad de discípulos del Señor, entre ellos era quién sería el que estaría en más alta posición dentro del reino que se iba a establecer. Eso es lo que estaba en la mente de ellos. Por eso es que usted ve que mismo el Evangelio de Juan en un momento dado dice que la mamá de Juan y Jacobo fue agarradita de la mano con sus dos nenes donde Jesús, ¿verdad? Y con una petición bien particular, mira Jesús, para que me pongas a los nenes, tú sabes, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo. El que tú quieras a la izquierda y a la derecha, pero que estén al ladito tuyo, ¿ves? Esa fue la gran petición que dio ella. Y esto trajo un problema con los otros 10 restantes, porque estaban velando la misma güira, como decimos aquí en Puerto Rico. O sea, este tipo de acción traía, y aún el día de hoy, trae grandes problemas. La unidad y armonía es un gran testimonio. La unidad y la armonía entre hermanos y hermanas en la fe llama la atención de aquellos que nos observan. Mire, algunas personas nunca leen la Biblia y casi nunca acuden a un templo. Si usted quiere que ellos conozcan lo que Cristo puede hacer por ellos, permítales ver lo que Cristo ha hecho por ti. Y a esto que acaba de decir el editor de este estudio, yo le añadí un pensamiento bien mío que mi congregación lo conoce muy bien. Y se lo repito en esta noche y lo comparto también con todos aquellos que nos están accesando. Tú y yo somos la Biblia que el mundo lee. Con eso lo digo todo. Tú y yo somos la Biblia que está a la disposición de todo un mundo.
Permite que ellos puedan ver en tus acciones y las mías la bendita y poderosa palabra de Dios cumplida. Seguimos el estudio. El tiempo apremia. Testigo por vida. ¿Cuáles pueden ser los resultados de tus buenas obras? Mateo 5:16. Vamos a ver lo que nos dice. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire, los resultados de las buenas obras en nosotros. Número 1, dan testimonio. No de lo bueno que es usted y soy yo, ¿sabe? Dan testimonio de lo bueno que es Dios, que aún nosotros con nuestras limitaciones, con nuestras virtudes de las que carecemos y con nuestros defectos que sobreabundan, ¿verdad? Dan testimonio de lo bueno que es Dios, que aún así como somos, nos utiliza para su gloria y honra. Porque todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Amén. Ahora, se nos invita a leer 2 Corintios capítulo 3, versos del 1 al 3. Como he dicho anteriormente, me encanta este estudio discipular porque utiliza mucha base de la Escritura. Y si usted quiere ser efectivo en la vida, efectivo en las disciplinas espirituales, sabe que hay que pagar el precio. Y estamos pagando el precio. Si usted está ahí y lleva conmigo esta nueva clase, lo felicito. Porque de esto se trata. De la palabra, de aquí mana la vida. Dice la Escritura, no lo digo yo. Lee 2 Corintios capítulo 3, versos del 1 al 3. Dice así. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Oyó? Que hablábamos ahorita. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Así que, ¿qué dijo Pablo de los corintios que era verdad? Pablo dijo lo siguiente, que cada vida regenerada por la gracia de Dios es como una carta que el mundo entero es capaz de ver y observar. ¿Piensas que la gente se fija en tu vida y la considera un testimonio para Jesús? ¿Por qué sí o por qué no? Mire, sí, definitivamente sí, la gente se fija en nuestra vida. De hecho, es vital que usted y yo nos mantengamos en un buen testimonio en todo tiempo y en todo lugar, porque la vara con la cual nos miden a nosotros es mucho más rigurosa que la normal. Nos miden con otra vara. Nuestro testimonio es observado por mucha gente, para bien o para mal. Mire, las razones que tenga cada cual, allá ellos. Nuestra labor es dar un buen testimonio siempre. Hay un pensamiento anónimo que nos comparte el editor y lo quiero compartir con ustedes. Dice, estás escribiendo un evangelio, un capítulo diario, por las obras que tú haces y por las palabras que tú dices. Los hombres leen lo que tú escribes, distorsionado o verdadero, según tú. ¿Qué es el evangelio? Y deja el pensamiento ahí. La gente puede ver el evangelio, la buena noticia de Cristo, a través de un testimonio poderoso de una vida regenerada por el Señor. Y a eso es a lo que aspiramos. Y a eso es a lo que el Señor nos llama. Y eso es uno de los puntos y detalles que más me gusta resaltar cuando estoy en la comunidad de fe y como en este momento con ustedes ahora. Esa importancia de la santificación. Temas que no se están, ¿verdad?, viendo muy común predicar porque pues quizás no son tan llamativos, pero son necesarios para el día de hoy. ¿Y qué es eso de santificación? Sencillo, usted y yo que hemos entrado en el caminar con Cristo, usted y yo somos hombres y mujeres consagrados, o sea, separados para Dios. Y día a día, a medida que físicamente vamos madurando, espiritualmente vamos madurando también. Y a medida que más cercanos nos vamos haciendo hacia Dios, empezamos a tener experiencias más poderosas. Podemos escuchar mucho más claro su voz en nuestra vida. Podemos escudriñar la Escritura y empezar a ver frases nuevas, refrescantes a nuestra alma. De eso se trata la santificación. De día a día, vivir
pero vivir mucho más cercano a la estatura del varón perfecto. Testigo por palabra. ¿Qué desafío e instrucción con respecto a testificar vemos en 1 de Pedro 3.15? Vamos a ver 1 de Pedro 3.15, a ver qué nos dice. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué desafío e instrucción hay respecto a esto? Mire, se nos desafía a defender a aquellos que creemos con paz y sosiego. O sea, con respuesta blanda. Nosotros vamos a defender a aquellos que nosotros conocemos, impregnados con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pablo dio algunos hechos importantes acerca de testificar para Cristo en 1 de Corintios 2, 4 al 5. Y se nos pide que después que leamos el versículo lo parafraseemos a nuestra verdad, de una manera que nosotros lo podamos entender en un lenguaje más cotidiano. La palabra dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y yo lo parafraseé de la siguiente manera: mire, no se trata ni de lo bonito que pueda hablar, ni de las muchas cosas que usted pueda hacer. Se trata de lo que Cristo en su infinita gracia hace por medio de nosotros, que somos sus simples instrumentos. Si lo parafraseé, ve usted después 1 Corintios 2, 4 y 5 y parafraséelo como usted, ¿verdad?, entienda. Háblelo en un lenguaje que usted lo pueda entender. Se nos invita ahora a que veamos un pasaje interesantísimo por demás, como todos lo son, pero este es uno que pues me llama mucho la atención. Este relato del Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, versículo 25, nos habla acerca de un ciego. El ciego a quien Jesús sanó. Y mire, este ciego tenía poco o ningún entrenamiento teológico, pero este ciego fue capaz de relatar simple y efectivamente los hechos de su experiencia. Y mire lo que dice el Evangelio según San Juan 9:25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y mire, si usted quiere degustar un excelente relato sobre un milagro de sanidad de parte de nuestro Señor Jesucristo, lo invito a que después que termine esto, vaya y busque su Biblia y lea el capítulo 9 del Evangelio según San Juan y vea ese relato de ese ciego y cómo el Señor lo sanó y todo ese diálogo que se dio, porque es una historia, pero mire, maravillosa, para que se vaya pompeado a dormir esta noche. ¿Qué dijo este hombre? Mire, dijo algo sencillo. Dijo sencillamente lo que él era antes de encontrarse con Cristo. Y después dijo lo que fue después de su encuentro con Cristo. Antes de Cristo, yo era ciego. Y después de encontrarme con Él, ahora veo. ¿Ves? Así que nos pregunta el editor, ¿puedes hacer una declaración similar a la del ciego sanado? ¿Cómo dirías esto con tus propias palabras? Mire, yo lo diría de esta manera. Desde que Cristo llegó a mi vida, veo las cosas con una óptica diferente. ¿Sabe qué? Mucha gente piensa que no es ciega porque simplemente tiene, ¿verdad?, la habilidad de poder mirar. Yo he visto gente ciega físicamente que tiene más visión que mucha gente que puede ver. Porque se trata de otra cosa. Cuando Cristo llega a nuestra vida, nos permite ver todo desde una óptica totalmente distinta y diferente. Y todos, de alguna manera, antes de llegar al encuentro con Cristo, éramos también ciegos, ciegos del alma. Sin embargo, después de Cristo, nos permite ser sanados y hace un acto milagroso en nuestra vida y nos permite ver y observar todo a través de sus ojos.
Bendito sea el poderoso nombre del Señor. Samuel Shoemaker dijo este pensamiento: yo no puedo, siendo bueno, contarle a otro de la muerte expiatoria y resurrección de Jesús, ni de mi fe en su divinidad. El énfasis es demasiado sobre mí y muy poco sobre él. ¿Qué es lo que nos está diciendo Samuel Shoemaker? Que en todo lo que hagamos y digamos, siempre resaltemos al que merece la gloria y la honra, que es Dios. Pablo tiene una maravillosa historia, el apóstol Pablo. Y se nos pide que leamos el relato del testimonio de Pablo ante el rey Agripa en su, palacio real, en Hechos 26 del 1 al 29, para que después respondamos unas preguntas. No lo voy a leer corrido ahora por cuestión de tiempo, pero sí voy a ir comentando las preguntas con los versículos que contestan la misma. Primero nos dice, pero vamos a estar parados en el versículo 26 de Hechos, ¿ok? ¿Cómo empezó Pablo su historia? Versículos 2 y 3 nos dicen de la siguiente manera. Así fue que Pablo empezó. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Así que Pablo empieza su historia testificando de Cristo y hasta padecer por esa causa. Para Pablo era un privilegio y un honor padecer por la causa de Cristo. ¿Qué caracterizó el pasado de Pablo? Versículos 4 y 5 y luego del 9 al 11. Decía Pablo lo siguiente: mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Así que el pasado de Pablo estaba caracterizado por mucha religiosidad, poca o ninguna espiritualidad, una persecución abusiva contra todos aquellos que miraba él como si fueran sus enemigos. Y mire, blasfemar, que era lo que estaba obligando a hacer la gente, significa hablar mal o despectivamente de Dios o de las cosas sagradas. O sea que él torturaba a aquellos seguidores de la fe en Cristo para que con su boca blasfemaran. Así de cruel y cruento era este hombre. Ahora, ¿qué fue lo que cambió la dirección de la vida de Pablo? Versículos 12 al 15 nos da esta contestación. Pablo seguía diciendo lo siguiente: en esto estaba ocupado cuando iba a Damasco, con autorización y comisión de los principales sacerdotes. En el camino a mediodía, oh rey, vi que desde el cielo una luz más resplandeciente que el sol. Mire qué clase de descripción. Alumbró alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que, ¿cuál fue el turning point? Dicen los americanos. ¿Cuál fue ese momento de cambio de dirección en la vida de Pablo? Mire, el cambio de dirección en la vida de Pablo fue su encuentro con Cristo. Su encuentro con Cristo. ¿Cómo explicó entonces Pablo el Evangelio, la buena noticia? En el versículo 23 dice de la siguiente forma: que el Cristo había de padecer y que por ser el primero de la resurrección de los muertos había de anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Con la realidad de la muerte y posterior resurrección de Cristo, y sobre todo la importancia de este hecho de la resurrección, le estaba anunciando a todo un mundo que había una luz de esperanza en medio de aquel mundo de tinieblas. Luego se nos invita a leer 1 Corintios 15, 1 a 4, y dice así de la siguiente manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mire, esto no tiene que ver completamente con la clase en particular, pero sepa usted, esto lo dice la Escritura, yo lo creo. Hay muchas fuentes teológicas, lamentablemente, que ponen en duda si Jesucristo resucitó o no. ¿Sabe qué? La Escritura dice que fue muerto, que fue sepultado. Yo creo que él murió, yo creo que fue sepultado. Y me dice que resucitó al tercer día y que más de 500 personas fueron testigos presenciales de su resurrección. Y sabe qué? Yo lo creo. Y luego de eso descendió con poder el Espíritu Santo sobre la iglesia, que fue lo que celebramos el domingo pasado, ese acontecimiento que sigue hasta el día de hoy. Pentecostés no se detuvo ese día. Pentecostés fue simplemente el comienzo de lo que nos ha seguido hasta hoy. Creo que murió, creo que resucitó, creo que ascendió y creo que envió el poder de la persona del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre la iglesia al día de hoy. Así que nadie intente desvirtuarnos de lo que la Escritura claramente dice. Amén. Bueno, seguimos adelante. ¿Qué le preguntó Pablo a Agripa? ¿Por qué es importante esta pregunta? El versículo 27. Pablo le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Pablo le preguntó si él creía. Mire, la llamada a la conversión nunca puede fallar. La iglesia de Cristo no puede crecer si no ofrecemos la oportunidad a la gente a que tome una decisión. Por eso, ¿verdad? Cuando nos estábamos reuniendo hasta hace un tiempo atrás en el templo o en las predicaciones que me ha tocado dar, siempre intento por todos los medios de dar la oportunidad a que alguien, aunque sea una sola vida, confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tengo muchos de mi staff de pastoral en la iglesia, Pastor Rodolfo, Pastor Alma, Pastor Ramón. Tengo también el grupo de diáconos y diaconisas que van y visitan enfermos, ¿verdad? Cuando se nos haga posible volveremos a reanudarlo. Muchos de ellos enfermos que están a punto de partir hacia la eternidad. Gente que están sin fe y sin esperanza a minutos, posiblemente segundos de partir de este mundo. Y aprovechan el tiempo. Le dicen, ¿sabes qué? Le presentan el plan de salvación. Eso es importante. Nosotros fuimos llamados y llamadas a rescatar de parte de Dios lo que se había perdido. Y nosotros, para poder hacer ese rescate, tenemos que ofrecer, hacer ese llamado, dar esa oportunidad sin temor alguno. Así que la iglesia de Cristo no puede crecer si nosotros no ofrecemos la oportunidad a la gente a que tome esa decisión. Al igual que el rey Agripa, son muchos y muchas los que dicen creer. Sin embargo, la pregunta aquí va más allá. ¿Crees a tal grado que te comprometas con aquel que dio su preciosa vida por ti? Y nosotros tenemos entonces ese deber de hacer ese ofrecimiento constantemente. Tu historia. Ahora que has visto cómo Pablo dio su historia, cómo la narró, busca alguna forma para contar la tuya, para que yo cuente la mía. Compartiendo cómo llegamos tú y yo a ser creyentes, a ser cristianos. Esa puede ser una de las mejores formas de atestiguar. Es particularmente útil presentarle a Jesucristo a tus familiares y amigos cercanos, a los que más cerca están de ti. Y al compartir la historia de tu experiencia, te damos las siguientes recomendaciones. Mire, cuando vayamos a compartir nuestra historia, vamos a hacerlo de una forma personal. No tenemos que predicar, no hay que llevar un sermón con un versículo bíblico, con una introducción, con ilustraciones, 3 puntos y cierre. No. No se trata de elaborar un sermón, se trata de contar lo que Cristo ha hecho por ti. Usa las expresiones yo, mi, mío, nuestro. Mira, Dios me rescató. Yo estaba perdido. Él vino por mí. ¿Ve? Haz esa historia corta, precisa y concisa. De 3 o 4 minutos. Deben ser más que suficientes para que cubras los hechos esenciales de qué marcó tu vida con la llegada de Cristo. Siempre mantengamos a Cristo como la figura central. Siempre debemos resaltar lo que Él ha hecho por mí.
¿Qué ha hecho Jesús por ti? Yo era ciego emocionalmente y me sanó. Ahora veo de forma distinta. Estaba enfermo, como comenté ahorita. El Señor hizo una obra de sanidad en mí. En un momento dado estaba triste, desolado. Lo narré hace poco en un mensaje que prediqué sobre Jacob y les narraba una pequeña ilustración de mi propia vida. Yo me sentía solo y podía ir a un inmenso mall lleno de gente, pero yo me sentía en ese momento solo. Y el Señor de una forma maravillosa me dio una provisión para que me sintiera acompañado. Eso lo hace el Señor. Pues mire, ese testimonio, nunca, ese testimonio personal, nunca, nunca, nunca lo eches a un lado. Nunca. No subestimes nunca el poder de tu testimonio personal. Utiliza la palabra de Dios. 1 o 2 versículos de la Escritura pueden ser añadidos para poder traer tu historia también, ¿por qué no? Sin tener que predicar. Recuerda que la palabra de Dios tiene un filo cortante como espada. Hay personas que necesitan ser atravesadas por el poder de la palabra. Así que, ¿cómo podemos preparar cada uno de nosotros nuestra propia historia? Mire, se nos dice, trata de escribir tu historia en una página en blanco. Justo de la misma forma que se la contaría a un incrédulo. Para que vayas haciendo una práctica. Te dice, te hace este ejercicio. Dice, haz la historia lo suficientemente clara para que la persona que está escuchando sepa cómo recibir a Cristo en un momento dado. Habla un poco sobre tu vida antes de que confiaras en Cristo. ¿Quién eras tú antes de que Cristo llegara? ¿Cómo eras tú? ¿Cómo pensabas? ¿Cómo actuabas? ¿Cómo caminabas? Y después habla acerca de tu conversión y cómo llegaste a confiar en Él. Y finalmente, algo de lo que ha significado conocerlo a Él, la bendición de los pecados perdonados, el tener la seguridad de una vida eterna y otras formas de cómo tu vida o tu perspectiva ha cambiado. ¿Ves? Mire, mucha gente vive con esta única ansiedad existencial. Y la ansiedad existencial, ¿sabes qué? Ese temor a lo desconocido, a qué va a pasar el día que yo parta de este mundo. Eso es un problema que los creyentes en Cristo lo tenemos resuelto. ¿Ves? ¿Qué podemos decir? No, el día que ya yo termine mis labores en la tierra o que Él venga por mí, yo sé a dónde yo voy a estar en la eternidad. Es un testimonio poderoso. El poder vivir en este tiempo, en este mundo, con esa paz emocional de saber a dónde vamos si partimos de este mundo hoy, es un poderoso testimonio para darle a otros y a otras. Así que podemos hablar de ese proceso de conversión, cómo era nuestra vida antes, cómo hemos llegado a confiar en Él, cómo ha sido la bendición de sentirnos perdonados de nuestros pecados, cómo tenemos seguridad de vida eterna. Y si ya tú y yo hemos sido cristianos por muchos, muchos años, debemos asegurarnos de que nuestra historia incluye alguna información reciente acerca del efecto continuo de Cristo en nuestra vida. Por ejemplo, cuando usted llegó de primera instancia al Evangelio, pues usted primero se sentó, ¿verdad? Y escuchó. Quizás con el tiempo usted puede dar testimonio y decir, ¿sabes qué? Antes yo no me atrevía a hablar en público y ahora puedo dirigir un devocional. Antes yo no me atrevía a hablar con la gente y ahora puedo dar una clase bíblica. O sea, el caminar en la fe tiene mucha, mucha historia que nosotros podemos contar a otros y a otras. Yo recuerdo a mi querida amiga Jenny en otra congregación donde yo estaba. La primera vez que en un ensayo del coro, un pequeño devocional de ensayo del coro, la primera vez que yo le pedí a aquella dama que me dirigiera un devocional. Aquella chica le temblaban las manos, estaba sudorosa. Y lo que habíamos era un grupo pequeño, unos 18 o 20 miembros de aquel coro. Esa dama, en la iglesia a la cual pertenece, dirige el evangelismo. Dirige el grupo de adultos mayores que se reúnen los martes en la mañana. Un grupo similar pues se reúne en nuestra congregación los jueves. Es una mujer de Dios. Y de hacer aquella chica tímida que no se atrevía ni a hablar, ha terminado siendo una líder. Eso es un testimonio poderoso. Cómo el Señor te ha dado dones y talentos y empoderamiento para hacer cosas que jamás tú pensaste que eras capaz de hacer. Así que vale la pena contarlo. Así que mientras preparas tu historia, pídele al Señor que te dé oportunidad también para poder compartir la misma. Así que escríbela, repásala y practícala, porque la oportunidad se te va a dar.
Ora por 2 o 3 personas a quienes tú conoces, gente que particularmente te gustaría hablarle acerca de Jesucristo, cerca de tu vecindario, cerca de la organización donde vives, en el trabajo o en la escuela. Y aprovecha la primera oportunidad para compartir tu historia con ellos y con ella. Comparte lo que Dios ha hecho. Así que, si vas a hacer tu historia, te recomiendo que la dividas en estos 3 puntos. Número 1, antes de que confiara en Cristo, ¿cómo tú eras? ¿Quién eras tú antes de confiar en Cristo? Pasar en la segunda etapa, ¿cómo llegaste a confiar en Cristo? ¿Cómo llegaste a ese proceso de conversión? Y la tercera etapa es, desde que he confiado en Cristo, he sido de esta y esta y esta manera. Así que antes de confiar en Cristo, ¿cuándo confiaste en Cristo? ¿Cómo fue ese proceso? Y tercero, desde que he confiado en Cristo, ¿qué pasó? Así que en conclusión, recuerda que no tienes contigo el poder para convencer a alguien de la verdad espiritual. El Espíritu Santo es el que convence a los no cristianos sobre su necesidad de conocer a Cristo. Busca después el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 8. Dice que el Consolador, el Espíritu Santo, es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, cuando oremos por aquellos con quienes desearíamos compartir nuestra historia, debemos asegurarnos de pedirle a Dios que honre la proclamación de su palabra. Que sea Él quien convenza a la gente de la necesidad que tiene. Así que le decimos, Señor, ve trabajando ya en esas mentes. Pero simultáneamente fortaléceme para hablar con poder y autoridad. ¿Ves? Trabaja en el receptor. Trabaja en el medio de comunicación. Y tú como emisor, porque yo simplemente soy un intérprete, tú como emisor, que esa palabra salga con poder y autoridad del cielo. Así que en esta noche vamos a terminar de esta manera. Vamos a recordar estos puntos. Según los principios de la Escritura, debemos ser testigos, martirios, de lo que vemos y escuchamos acerca de Cristo. Somos testigos por acciones de amor. Somos testigos por nuestro estilo de vida. Somos testigos por nuestra forma de hablar. El testimonio hablado de Pablo proporciona un patrón para un testigo verbal. Decir cómo era nuestra vida antes de encontrar a Cristo. Decir cómo encontrarnos a Cristo. Y decir cómo ha sido nuestra vida desde que le conocemos a Él. Así que con esta lección finalizamos la segunda etapa de este programa de estudio bíblico discipulado. Cerramos la sesión del cristiano lleno del Espíritu. Así que si deseas repasar los estudios anteriores, simplemente debes ir a nuestra página en YouTube y ver Bayamón TV, y allí vas a poder ver todos los estudios bíblicos. Este es el 9º, el 5º de la segunda parte, pero en total el 9º. Si deseas recibir los estudios bíblicos que hemos discutido hasta este momento para ponerte al día, con mucho gusto nos escribes al inbox del Facebook Live de nosotros, me escribes al inbox, me pones tu email y con gusto te vamos a enviar todos estos estudios para que los puedas tener y los puedas compartir con otros. Así que no me retiro sin antes recordarte que este próximo domingo, a partir de las 11 de la mañana, tendremos nuestro culto devocional. Y este domingo en particular es primer domingo de mes. Así que vaya consiguiendo su jugo de uva, vaya consiguiendo su pedazo de pan, porque vamos a compartir la cena del Señor todavía de forma virtual. En cuanto a la apertura de la iglesia, del templo, la iglesia sigue abierta, aunque el templo esté cerrado. Todavía no tenemos una fecha provista, pero próximamente, cuando entendamos que sea el momento apropiado de parte de Dios, van a abrir nuestras puertas. Vamos a tener un poco más de paciencia. Vamos a esperar en el tiempo perfecto de Dios. Y les aseguro que aunque ¿verdad? En este momento estemos un poco inquietos, y me incluyo, cuando regresemos, vamos a regresar y vamos a celebrar en grande. Un beso a todos. Voy ahora a despedir en oración, a dar la bendición pastoral. Y le pido a Dios que bendiga, ¿verdad?, esta noche, nuestro sueño, nuestro descanso. Que podamos descansar. Importante. Señor Jesús, gracias por las maravillosas experiencias de poder estudiar y escudriñar la Escritura, la palabra. Gracias porque nos habla viva y eficaz en este tiempo. Gracias porque nos invita, Señor, a testificar esas maravillosas obras que tú has hecho en nuestras vidas. Mira a mis hermanos y a mis hermanas que han estado siguiendo este estudio.
Señor, yo te pido que les dotes de poder de lo alto para que puedan llevar el mensaje de salvación con poder y autoridad del cielo. Recordando que simplemente somos instrumentos. Nosotros somos, Señor, los que llevamos un mensaje. El poderoso es el emisor que eres tú. Permítenos, Señor, tener la oportunidad de ser portadores de esas buenas nuevas. Permite a tu iglesia ser esa Biblia que el mundo es capaz de leer. Que nuestro vecindario pueda ver en nosotros, en nuestras acciones, hasta en nuestro respirar, la paz de la cual tu palabra habla. El amor del que tu palabra habla. La justicia de la que tu palabra habla. Ahora, Dios, te pido que en esta noche nos obsequies de un descanso. Mira los cuerpos enfermos, Señor, que necesitan un toque en este momento. Yo te pido, Dios, que coloques tu mano de salud y restaures la salud física, emocional, espiritual de mis hermanos y hermanas a la distancia. Que puedan ir a la paz del descanso. Que podamos, Dios, todos sentirnos descansando en la noche, y si tú no has venido por tu iglesia, que podamos en la mañana despertarnos con nueva fuerza, con nuevo ímpetu, con nuevo ánimo. Trae un nuevo aire refrescante a nuestra vida, a nuestras comunidades, y que podamos, Señor, no tan solo vivir tu paz, sino ser instrumentos de tu paz. Ahora despide a tu iglesia con tu santa y divina bendición, que sea esta la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre.